participación en México, que es el proceso electoral 2020-2021, donde se elegirán cargos a Diputación Federal, gobernaciones, gobernaturas, perdón, así como diferentes consejos. En este sentido, pues me gustaría escuchar la opinión del licenciado Aldrin. Adelante. Hola, muchas gracias. ¿Puedo compartirlo por Facebook? Me parece que todavía no lo suben, ¿verdad? Si no, ya después lo compartiré. Sí, licenciado, ya está disponible, ya lo puedo compartir. Permíteme, que no lo encuentro. Ya lo encontré. Permíteme. Ahora no sé cómo compartirlo. Bueno, sin duda, me gustaría, si me lo permite, licenciado, Claro. hablar, si me lo permite, me gustaría hablar un poco más sobre partir de la importancia también del concepto de la participación ciudadana. Recordemos que México tiene compromisos internacionales, entre los que destacan los compromisos con la Agenda 2030 o lo que son los Objetivos del Desarrollo Sustentable, cuyo lema principal de esta agenda es no dejar a nadie atrás, en el que todos podamos incluir y participar e incidir para el mejoramiento de nuestras generaciones presentes y para el mejoramiento de las generaciones que vienen, que son las generaciones futuras. En este sentido, me gustaría abordar que avanzar en la temática desde un objetivo, desde un método deductivo de ir desde lo internacional y bajar a lo nacional. Tal es así que conforme a esta Agenda 2030 que les comentaba, el objetivo número 3 habla justamente sobre la participación ciudadana. No obstante, pues el conjunto de los 17 objetivos que se abarcan en esta agenda pues inciden de manera directa en la generación de políticas públicas y la participación ciudadana para el mejoramiento de esas políticas públicas. Finalmente, pues este ODS hace efectivo pues el cumplimiento de la participación y del diálogo político. Además, pues busca también indicadores en materia de rendición de cuentas y así como otras materias en las que también incluye la gobernanza y la política pública. Tal es así que la participación ciudadana, conforme a la teoría, se ha definido como una referencia, como una respuesta entre lo público y lo privado para la exigencia de necesidades de las sociedades en común como una demanda social. Tal es así que se puede definir conforme a la teoría, como ya lo mencionaba, como esa respuesta individual o colectiva de las sociedades que dirige a la agenda pública de los estados y los países, donde también incide lo público y lo privado. Es así que entonces, conforme también la teoría, Silvia Bolos, quien es una politóloga enfocada en política pública, hace referencia a que existen dos tipos de participación ciudadana: la que implica en las decisiones de los ciudadanos en asuntos de interés públicos y que toman forma directa en la injerencia de asuntos de Estado o de gobierno, y aquellos que se enfocan en asuntos particulares y en específico ¿cómo se llama? Particulares y en específico de lo que son temas que atienden a una generalidad, pero que propiamente no son obligación de los estados o de los gobiernos. Tal es así que podemos hablar que existe una participación pública y una participación privada, participación ciudadana privada. Tal es así que podemos definir que la participación pública, podemos entender a lo que ya mencionaba el contexto, que se viene, que es el proceso electoral 2021, elecciones, consulta popular, referendos o plebiscitos. Tal es también que la participación ciudadana desde el ámbito privado se entiende desde las sociedades no gubernamentales o lo que se conoce como el tercer sector o el tercer poder, que es la sociedad civil. Pero para esto me gustaría que el licenciado Aldrin nos comente cómo viene este tema de la participación ciudadana y de los jóvenes
para estas elecciones que se vienen en México. Adelante. Hola, muchísimas gracias, licenciada Silvia. Tienes mucha razón con lo que comentas. Mira, la participación, si buscamos en el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, podemos entender a la participación como la acción y efecto de participar. Ahora, si nos remitimos a lo que es participar, participar es aquella persona o ciudadano que participa por el bien de los demás. Entonces, como tú sabes, como sabemos la mayoría de los ciudadanos, quienes participan por el bien de la República únicamente son los ciudadanos. Los niños pueden participar en consultas que se toman en cuenta, pero quienes realmente hacen valer su participación, hablemoslo en un contexto democrático, son los ciudadanos. Como bien sabes, los ciudadanos son aquellas personas que cumplen 18 años y que tienen una forma honesta de vivir. Ahora bien, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos menciona que, aparte de estos dos requisitos que tiene que tener un mexicano que sea ciudadano, tiene que estar inscrito en el padrón electoral y tiene que tener credencial para votar para que pueda participar en las elecciones. Dicho esto, me gustaría hacer referencia a algunos, si me lo permites, claro, algunos datos puntuales. Por favor. Mira, actualmente, bueno, no actualmente, revisé la página del Instituto Nacional Electoral al corte 27 de marzo del 2020. Estamos inscritos 90.995.885 ciudadanos en el padrón electoral. Como tú sabes, el padrón electoral es aquella fuente de información donde los ciudadanos van a registrarse para tramitar su identificación oficial por primera vez. Todos ellos no participan. Los que participan, los que están en posición somos 37 ciudadanos. 46.646.871 son mujeres y 43.389.496 son hombres. Ahora bien, si nos remitimos por edades, fíjate, es muy interesante esto y por eso quería mencionarlo. De igual forma, en la página del Instituto Nacional Electoral extraje esta información. Personas que tienen hasta el día de hoy 18 años son 1.512.130. Ciudadanos que tienen 19 años son 2.164.428. Ciudadanos que tienen o que oscilan entre los 20 y los 24 años son 10.996.944. Y los ciudadanos y ciudadanas que oscilan entre los 25 y los 29 años, tenemos que somos 10.989.271. Esto nos da un total de 25.662.773. ¿Recuerdas con cuántos votos ganó nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador? No, si me lo recuerda, por favor. Aproximadamente ganó con 30 millones de votos. La cifra exacta es 30.113.483 votos. Fíjate, en números cerrados tenemos que somos jóvenes, bueno, yo ya no tengo esa edad, son jóvenes de 18
a 29 años son 25 millones. 25 millones. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente actual, ganó con 30 millones de votos. Yo no concuerdo con aquellas personas que dicen que los jóvenes pueden definir, porque así lo dicen, pueden definir quién serán nuestros próximos representantes. No nada más hablamos del presidente, sino nuestros próximos representantes. No nada más podemos definir, sino nosotros elegimos quiénes son nuestros próximos representantes. Es a lo que voy. Ahora bien, a mí me parece muy importante la participación juvenil y permíteme hablar en lo particular, porque creo que yo inicié a participar en los asuntos públicos no a los 18, sino a los 16, si no mal recuerdo. Y a pesar de que no entendía nada de qué era esto de la participación, me gustaba involucrarme. Tal vez porque siempre me la viví con amigos que eran mayor que yo. Entonces fue cuando me empecé a involucrar en asuntos políticos, y no nada más hablo de campañas políticas o de elecciones, sino involucrarme desde el aspecto, no sé, desde mi propia cuadra, con los vecinos. Que ya hubo un asalto, que no haya alumbrado público. Claro. Sí, sin duda, en México, bueno, reitero otra vez el tema de los ODS, porque en materia jurídica siempre se habla de que existen derechos y obligaciones corresponsables, que son unos binomios conjugados que no se pueden separar. Tal es así que cuando nosotros exigimos esos derechos, como son los derechos a la comunidad, espacios libres de esparcimiento, tenemos también la responsabilidad de que así como los estamos exigiendo, de vivirlos, de convivirlos y de cuidar lo que tenemos. Tal es así que por eso reitero que iniciábamos desde el tema de los ODS, porque finalmente los ODS ataca diferentes ámbitos de la vida social, económica, cultural y ambiental de un país, un estado y sobre todo pues, la convergencia que hay en el mundo. Tal es así que también todos tenemos que hablar de la participación ciudadana, no propiamente de asuntos políticos como son las elecciones, consultas populares, plebiscitos o referendos, sino también tenemos que hablar de la participación social como el beneficio para la comunidad. Ya lo hablábamos, esa respuesta individual o colectiva de lo que queremos para nuestras sociedades o para nuestras familias partiendo desde ese punto. Tal es así que también hay temas que ya lo mencionaba usted, licenciado, ¿no? O sea, te inicias en la participación política a veces por las necesidades que tienes en tu comunidad, desde el que va del alumbrado público, la necesidad de la construcción de banquetas, la recolección de basura, generación de servicios públicos como son panteones, mercados y rastros. Tal es así también que la participación ciudadana tiene mucha importancia, sobre todo en los jóvenes, porque más allá del ámbito político que podamos tener en la injerencia de las decisiones con los números que nos ofreciste, que somos un número bastante fuerte en el tema electoral, también es momento, yo creo que, de definir que en ese contexto, si bien joven, ya lo decía yo al inicio, no es un estrato por edad o sin de un estrato por edad, ser joven es más que una vocación, es más que ser un sentir con aquellas creencias que nos mueven, ¿no? Ese cambio de exigencia, ese cambio de etapa, de buscar cosas mejores, ¿no? De generar un futuro tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Tal es así que, bueno, volviendo a un tema de cuestión internacional, si bien la Organización de las Naciones Unidas atiende a esto de que definir juventud o definir qué es joven o qué no es joven, pues es un tema que también va a atender a cada sociedad, a cada cultura en determinado momento. Sin embargo, bueno, volvemos a este concepto de que para definir qué es joven debemos de recurrir a los estratos de edad y bueno, en este criterio homologado por parte de los estados, la ONU define que joven es aquella personas o conjunto de personas que están entre los 15 y los 24 años. En el caso de México, conforme a la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, se define como aquel conjunto social de individuos que se encuentra entre los 12
y los 29 años. En este sentido, bueno, ya decías tú que si bien los jóvenes no están, los jóvenes de 12 y 15 años, como lo define la ONU y México y la ley del INJUVE, hay jóvenes entre los 12 y los 18 años que no tienen opinión. Pero no es así porque el Instituto Nacional Electoral realiza cada 6 años la consulta infantil y juvenil. Aquí el detalle es que justamente lo realiza cada 6 años. Y finalmente, pues todos tenemos necesidades, todos tenemos opiniones con el día a día que vamos llevando, que creo que esa es una parte que todavía le falta cerrar, hablando en un tema electoral o de instituciones electorales, le falta cerrar al instituto, ¿no? Tomar en consideración las consultas y las participaciones juveniles e infantiles, pues desde de una forma más continua y no cada 6 años, porque estos datos pues se van moldeando. Al corte, según también del INJUVE, la población joven al corte del 2017 eran 38.6 millones. Entonces, somos un grupo joven, pero ya lo comentaba yo hace una semana también en otro conversatorio, que los jóvenes somos un grupo fuerte, somos un grupo bastante fuerte con decisión y muchos de ellos en México vamos aumentando más en la calidad de, bueno, no aumentando calidad de estudios, sino vamos aumentando más los jóvenes que se encuentran en una situación de estudios a nivel licenciatura. No obstante, pues las cifras de analfabetismo y demás pues, siguen siendo sorprendentes. En este contexto, pues yo digo que los jóvenes, a opinión personal, creo y considero que los jóvenes somos un grupo fuerte, pero también al tiempo igual vulnerables, porque a veces nos cuesta trabajo hacer esta injerencia en la participación ciudadana, si no es más que cuando vamos a marchas que tienen a veces una coyuntura nacional, como fueron las marchas de... el caso de los 43 de Ayotzinapa, las marchas por el feminicidio y demás. Entonces, pues sin duda, pues los jóvenes sí tenemos un impacto mediático y un impacto sobre todo en las elecciones. ¿Qué se viene para estas elecciones y cómo los partidos políticos van a manejar esto? Permíteme hacer un comentario con relación a lo que comentas con los adolescentes y con los niños de 12 a 18 años. Tuve la oportunidad de participar en las encuestas de la niñez y de la juventud, estas de las que tú hablas, organizadas cada 6 años por el Instituto Nacional Electoral, y créeme que es una experiencia inolvidable. Hay niños que se emocionan por participar en la vida pública del país, hay niñas que se emocionan por participar porque ven a los adultos que les entregan las boletas también y ellos también se animan a participar, y creo que esto fortalece nuestra democracia. Como sabes también, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales de las entidades federativas organizan también eventos. No sé si sepas de los eventos que se realizan en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual primero hacen competiciones en los tribunales locales, posteriormente en las salas regionales, y quien logre pasar esas etapas se va como magistrado, niño o adolescente, a la sala superior. Entonces, poco a poco, nuestras autoridades electorales van tomando en cuenta más a la niñez y a la juventud, o a la adolescencia comprendida entre esa edad, de 12 a 18 años. Ahora, con lo que respecta a las elecciones del 2021, pues bueno, déjame te platico que se va a renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Como bien sabes, tenemos a 500 depositarios, 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. Se van a renovar los depositarios de 15 estados de México: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En total son 15 gobernaturas
Otro poco y son 14. Recordarás aquella ley Bonilla, pero qué bueno que son 15. Congresos locales de todo el país, excepto Coahuila y Quintana Roo. Ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades, a excepción de Durango e Hidalgo. Y en lo particular, en cuatro entidades de manera separada se van a elegir diversos cargos locales. En Campeche, por ejemplo, se van a elegir juntas municipales. En Chihuahua, sindicaturas. En Nayarit, regidurías. Y en Tlaxcala, presidencias de comunidad. Quiero tocar el tema del Estado de México, de la Ciudad de México y de Tlaxcala en particular. Mira, licenciada, en la Ciudad de México, como sabes, el Congreso se compone por 66 diputados. Es un caso excepcional la Ciudad de México porque aquí tenemos 33 diputados por el principio de mayoría relativa y 33 por el principio de representación proporcional, 50 y 50. Se van a renovar las 16 alcaldías y se van a renovar 204 concejalías. En el Estado de México, tú eres de allá y sabrás muy bien que hay 75 diputados, 45 por el principio de representación proporcional, por el principio de mayoría relativa, y 30 por el principio de representación proporcional, que da un total de 75. Y se van a renovar los 125 ayuntamientos. En Tlaxcala, que yo soy orgullosamente de Tlaxcala, se va a renovar el gobernador, 25 diputaciones, 15 por el principio de mayoría relativa, 10 por el principio de representación proporcional. Se van a renovar los 60 ayuntamientos de Tlaxcala y contamos con 299 presidencias de comunidad. Ahora bien, tenemos pendiente las elecciones que se van a celebrar el domingo 18 de octubre de este año de Coahuila e Hidalgo. Como bien lo sabes, no quería pasado por alto. Entonces, el próximo año estarán en juego suficientes cargos, ya lo dijo el presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, mientras la población siga aumentando, pues las elecciones van a ser las más grandes de toda la historia. Claro. Sí, claro, son números bastante llamativos, sobre todo tanto por los votantes, la cantidad de votantes y también por la cantidad también de cargos a elegir. Llama mucho la atención el tema de la Ciudad de México y el Estado de México, sin dejar de lado pues también el estado al que usted pertenece, pero llama la atención la Ciudad de México y el Estado de México porque también pasando estas elecciones también iniciarán un nuevo proceso electoral que va a ser por la renovación pues, de sus gobernaturas y sin duda va a generar esas expectativas en las próximas elecciones de gobernador. Sobre todo porque la Ciudad de México es la capital, la cabeza de los poderes de la federación y sobre todo el Estado de México porque es uno de los estados con mayor afluencia de votantes y distritos electorales. Llama mucho la atención también el tema de que para estas elecciones se acceden a ciertas modificaciones en las reformas internas de partidos políticos, como es el caso del Partido Acción Nacional, en el que da por cierto que en cada candidatura va a haber un joven, porque así ellos le apuestan a la juventud en la participación ciudadana. Incluso si no es mal el dato, pues también es correcto que también ha habido propuestas en la Cámara de Diputados y también, sobre todo en la Cámara de Diputados, para hacer la renovación de las edades, ya que también puedes a partir de ser diputado desde los 21 años y senador desde los 25. Y hoy en día vemos en ambas cámaras que ya hay bastantes jóvenes haciendo representación a este grupo.
si bien son jóvenes, también no hay que dejar de lado que son jóvenes que pertenecen a grupos, a agrupaciones políticas, partidos políticos, y que de alguna manera en México se ha tenido ese mito de que puedes hacer participación ciudadana pues desde un partido político, siendo que, como mencionaba al principio, no solamente la participación ciudadana se ejerce desde los partidos políticos, sino también se ejerce desde las asociaciones civiles y haciendo activismo. Pero sin, a veces pues no debemos dejar de lado también que van a estar inmersos en el tema, pues esto, ¿no? Los partidos políticos. Y en ese sentido, bueno, me gustaría abordar un poco el marco jurídico que regula la participación ciudadana, que para el auditorio de Revista Divergencia hacemos referencia a que en México nosotros partimos desde la base máxima, que es la Constitución y obviamente los tratados internacionales. En el caso de derechos políticos y asociación, pues está los derechos que también están pronunciados en el protocolo de en el protocolo de San José, en el Pacto de San José, sobre todo los derechos políticos, eh, políticos, sociales y económicos, que se conocen como DESCA. Y bueno, esto baja al tema de nosotros en México, que la participación ciudadana viene regulado desde el artículo 6 constitucional. Esto en razón de que la participación ciudadana siempre va a estar asociada a un tema de gobernanza, a un tema de derecho a acceso a la información, en el que todos podamos tener datos claros y concretos para poder saber qué exigimos y bueno, también va el tema de la rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información y también la libertad de expresión. Además, pues nos encontramos con el artículo 9, que habla sobre el derecho de asociación, y este derecho a asociación va más ligado a las agrupaciones políticas y a los partidos políticos para tomar en sí la injerencia en los asuntos políticos de Estado. Además, nos encontramos con el artículo 35 también constitucional, que establece los mecanismos de participación como son las consultas ciudadanas, así como los artículos 25 y 26 que hablan sobre el establecimiento de un sistema de planeación democrática, en el que conforme a este sistema, cada 6 años que se renueva el Poder Ejecutivo, se debe de hacer el Plan Nacional de Desarrollo, y para esto deben de llamar a estos grupos o estas asociaciones que tengan injerencia nacional para que puedan comentar sobre el rumbo del país. Eso es la letra. También hay cuestiones que obviamente lo político siempre va a estar presente. Además, encontramos en este sentido, pues otra vez, ordenamientos de corte federal, de corte general, en el que podemos enunciar la Ley General de Planeación, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, por mencionar algunos ejemplos. Estas leyes hablan también de la instauración de consejos ciudadanos para que también ellos sean quienes supervisen el trabajo de las dependencias intergubernamentales. De ahí que cambiemos un concepto de ahí que cambiemos un concepto de participación ciudadana y gobernabilidad hacia un camino de participación ciudadana y gobernanza, donde se trace un piso horizontal en el que todos seamos iguales, en el que todos tenemos la injerencia de la toma de decisiones. Además, bueno, sí, también tenemos el tema de que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también sostiene la participación ciudadana a través del ejercicio del voto, como ya lo menciona el licenciado Aldrin. Pero además de todo este trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral, también conlleva el tema de la educación cívica, que a veces, muchas de las ocasiones, los mexicanos, la gran mayoría, tenemos la creencia que la participación ciudadana solamente se queda en el ejercicio del voto. Y a veces nos quejamos también de lo que pasa en nuestro país, pero realmente no estamos atentos o no hacemos uso de estos derechos, ¿no? Exigimos, pero no hacemos uso del derecho a acceso a la información, no exigimos una rendición de cuentas. ¿Qué me podrías decir al respecto, licenciado? Sí, mira, es muy importante lo que tomas. Cuando yo estaba en la licenciatura, recuerdo que un maestro, al inicio, yo ingresé en el 2011 a la licenciatura en Derecho. Recuerdo que un maestro nos dijo que para ser presidente de la República únicamente
se podía a través de los partidos políticos. Todavía no, como sabes, las candidaturas independientes se regularon en la reforma del 2014. Entonces yo crecí con esa idea, yo creo que mis compañeros y yo y un servidor crecimos con la idea de que únicamente a través de los partidos políticos podíamos participar activamente. Es muy cierto todo lo que dices. Mira, todos podemos participar en democracia. Claro que las elecciones son fundamentales. A mí me gusta mucho una frase de José Ortega y Gasset. Él mencionaba en la rebelión de las masas que la salud de las democracias dependen de un mísero detalle técnico, que es el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire. Tiene razón, pero no se agota la participación en las elecciones. Un ama de casa, un estudiante, una educadora, un maestro, un arquitecto, un albañil, pueden participar desde el momento en el que van a solicitar alguna información, desde el momento en que se manifiestan en contra de las fuertes jornadas laborales, hablemos de los obreros. Eso es participar, están participando activamente. No nada más el participar se agota en elecciones. Ahora bien, la rendición de cuentas que tú planteaste es muy importante. Como sabes, nosotros contamos con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI, en el caso nacional. Y aquí en la Ciudad de México, la denominación es más larga, te la digo, es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Entonces, esos organismos son fundamentales para la democracia. Si nosotros queremos ver cuánto ganan nuestros servidores públicos, en qué lo están gastando, qué están haciendo, qué no están haciendo, nosotros podemos solicitar información sin identificarnos, sin dar un motivo. Obviamente, como lo establece el artículo 8, tiene que ser de forma respetuosa y por escrito. Si se niegan a dar esta información, podemos acceder a los institutos de transparencia, dependiendo de la autoridad que nosotros queramos que nos rinda cuentas o que nosotros queramos una información. Como lo sabes, si nosotros queremos alguna información de un diputado local, pues tenemos que acudir a un instituto de transparencia local. Si queremos información acerca de una autoridad federal, pues a donde nos tenemos que dirigir es al Instituto Nacional de Transparencia, mejor conocido como INAI. Sí, pues mira, perdón, interferencias técnicas. Sí, mira, lo que yo comentaba es que si necesariamente la forma en que nosotros exigimos, finalmente como abogada, pero más que abogada, como estudiosa de la ciencia jurídica, siempre sostenemos que todo derecho lleva una obligación y a veces exigimos mucho, pero a veces recurrimos poco a este acceso de derecho a la información. Justamente porque, aunque es un derecho, a veces también lo tenemos en desconocimiento. Pues esta parte del desconocimiento es lo que nos lleva también a nosotros, a los colaboradores de la revista Divergencia, a generar un cúmulo de experiencias, desde la experiencia profesional de cada uno de nuestros colaboradores, a realizar diferentes métodos y técnicas de información, como este conversatorio al que usted tuvo el fin de asistir y esperarlos por las fallas técnicas. Y también es algo que nosotros realizamos, ¿no? En Revista Divergencia, generar ese contenido que sea de conocimiento a la población para que también pueda de una manera exigir sus derechos, pero también saber sus obligaciones. Finalmente, también el tema de la juventud es un tema que también da mucho que hablar porque siempre todavía tenemos ese
ese mito que te mencionaba hace un momento, ¿no? De que forzosamente, ya te lo decía tu maestro en el 2011, y no estamos tan lejanos a los años, pues te comentaba que para ser presidente municipal o eso, pues tenías que pertenecer a un partido político. Y justamente entonces los partidos políticos se han ido centralizando cada vez un poco más en México, y obviamente pues da apertura a las candidaturas independientes que obviamente surgen a raíz de un caso muy enigmático que es el caso Castañeda Gutmann, en el que pues obviamente exige el sistema interamericano a México que establezca una figura en el que también pueda tener participación ciudadana sin necesariamente pertenecer a un partido político. También me llama mucho la atención lo que te comentaba hace rato, porque algo que se está observando desde los estados, también desde los partidos, es que los partidos políticos han observado a las últimas fechas que el voto fuerte se encuentra en los jóvenes, dada la cantidad de porcentaje que nos mencionas que vamos a participar en estas elecciones, pero también legislaturas locales como la de Tlaxcala, como la de Querétaro, y que incluso ya también se llevó a nivel federal, se han establecido esas propuestas de que los partidos políticos establezcan un tanto porcentaje forzoso para la participación de los jóvenes. ¿Nos podrías platicar un poco sobre estas reformas, sobre todo en el Senado? Claro, mira, tienes razón de esto de la participación de los jóvenes. Yo tuve la oportunidad de participar. Déjame contarte sobre los parlamentos juveniles que organiza la Cámara de Diputados y el Senado de la República recientemente. En el 2017 tuve la oportunidad de participar a través de una convocatoria que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, específicamente la Comisión de Juventud y Deporte. Como tú sabes, esa comisión ya no existe, le cambiaron la denominación, ahora es Comisión de Juventud y Diversidad Sexual. Decidí aplicar a la convocatoria, apliqué un par de veces para el Parlamento Juvenil en el estado de Tlaxcala, no me seleccionaron. Apliqué para el federal y resulta que me seleccionan. Nos dimos cita en ese evento, 4 jóvenes de cada entidad federativa. 4 jóvenes de cada entidad federativa. Fue un evento sin igual. Conoces gente de todos lados, culturas, tradiciones, gastronomía, gente preparadísima, mujeres y hombres preparados, debatiendo y discutiendo iniciativas que nosotros presentamos antes de que nos seleccionaran. Nos seleccionan a través de un video y de un ensayo, una iniciativa que nosotros presentamos, y es así como nos seleccionan. Lo bueno de participar en estos parlamentos, yo lo he visto así, y te cuento mi experiencia, es que no influyen los partidos políticos, o si tú perteneces a algún partido político, creo que no influye. Y si influye, creo que no influye tanto. Porque te menciono, yo no estoy afiliado a ningún partido político y tuve la oportunidad de ser seleccionado junto con 2 mujeres y otro joven en el 2017. Posteriormente, cuando ingresé a la especialidad de Derecho Electoral aquí en la UNAM, se realizó un parlamento juvenil organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, específicamente por los consejeros, estudiantes, y por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Entonces ahí pues metí mis papeles, bueno, no metí mis papeles, decidí aplicar a la convocatoria, casi igual los mismos requisitos, exposición de motivos, el video. No, acá no pidieron un video, pidieron tu currículum o tu hoja de vida y una fotografía en el águila. Yo creo que para que comprobaran que realmente pertenecías a la facultad. Entonces, asistí y casi fue la misma temática. Gente de servicios parlamentarios, gente preparada que se encarga de asesorar tanto asesores como a los asesores de los mismos senadores,
nos platicaron cómo se realiza el trabajo legislativo. Esa fue la segunda vez que participé en un parlamento juvenil y que también nos dimos cita varios jóvenes. Como tú sabes, en la Facultad de Derecho no nada más asisten jóvenes de aquí de la Ciudad de México, asisten jóvenes de toda la República. Entonces también fue otra experiencia maravillosa, pero ahí únicamente sí éramos jóvenes, que éramos estudiantes de la Facultad de Derecho. Y es a los dos parlamentos que he asistido. Me llama mucho la atención esto que mencionas y que yo te mencioné y se me olvidó mencionar anteriormente, los candidatos independientes, esta cuestión de los candidatos independientes. La cantidad de firmas que tiene que reunir y el tiempo que otorga el Instituto Nacional Electoral para que reúnan el llamado apoyo ciudadano es muy corto. Pocos logran acceder a una candidatura independiente, primero como aspirantes y luego como candidatos, y posteriormente luego se la ven un poco complicados con el financiamiento público. Como tú lo sabes, en el caso de los candidatos, todos los candidatos que se registren, es como si se le otorgara financiamiento a un partido político de reciente creación. Entonces se tiene que realizar la distribución entre todos los candidatos independientes que se registren. Y ya va, si se registra para presidentes, si se registra para senadores, para diputados federales y así sucesivamente. Otra cuestión que no quiero que se me pase. Por primera vez se van a poder reelegir diputados tanto del Congreso de la Unión como de las legislaturas locales. Como sabes, te comento, para que se puedan reelegir los diputados únicamente lo pueden hacer si permanecieron en el mismo partido político o si renunciaron a la mitad de su mandato. Esto quiere decir, al año y medio, si renunciaron por el partido que se habían postulado recientemente cuando fueron electos candidatos, podrán acceder a una diputación o podrán, mejor dicho, ser candidatos para las elecciones del 2021. Igualmente, los candidatos independientes, el candidato que haya llegado como independiente, si se afilió a algún partido político o a una bancada, como tú sabes que se le denomina, alguna bancada, algún grupo parlamentario dentro de su ejercicio, año y medio antes de su mandato, si lo hizo, no hay ningún problema, puede buscar la reelección por ese partido político. Si se mantuvo como candidato independiente durante los 3 años, podrá buscar la candidatura, pero de forma independiente. Si lo hizo a los 2 años, si lo hizo a los 2 años, no podrá hacerlo. ¿Sí me doy a explicar? Creo que no me entendí. Regreso. Si un candidato independiente se mantiene los 3 años como independiente, podrá buscar la reelección sin ningún problema. Ahora bien, si un candidato renuncia a ser independiente y se afilia a un partido político dentro del año y medio de su ejercicio, podrá buscar la reelección por el partido político al que se afilió, pero si lo hace después de ese año y medio, ya no podrá buscar la reelección. Pareciera que, y aquí hay una controversia porque pareciera que la reelección es un derecho de los partidos políticos y no se tiene que ver así, sino que tiene que ser un derecho de los ciudadanos. Sí, gracias. Son datos reveladores que efectivamente nos muestran que el proceso que se viene es un proceso en el que todos lo estamos inmersos, es un proceso en el que, ya lo decía yo, es una forma, es una respuesta a la forma de un vivir correctamente, ¿no? Ante esto, me gustaría comentarte algunas preguntas de la audiencia y también los mensajes que te hacen llegar. En este caso, George Gallardo nos pregunta que a qué nos referimos con una forma correcta de vivir. Asimismo, Charles Jiménez nos pregunta que cuál es la estrategia que se sugiere para acercar a la juventud a la participación electoral. Y George Gallardo nos vuelve a comentar que pues los jóvenes no solamente se involucran en la participación ciudadana desde la política, también pueden ser desde lo comunitario, desde la identidad del barrio, a veces involucración desde lo político
y a veces cuando se meten a lo político es más como una queja o que por bien común. Michelle Paulina nos pregunta que cuál es el porcentaje de jóvenes que participan activamente y asimismo Esteban Aponte le extiende un agradecimiento por la participación que tiene para este conversatorio. Me gustaría, si me lo permite, pues contestar un poco a la pregunta de la audiencia de George Gallardo, que decíamos que es una forma correcta de vivir. Si bien nadie sabe definir qué es una forma correcta de vivir, vuelvo al punto, son temas que desde un concepto antropológico y sociológico es difícil definir de una forma estática, ya que la forma correcta de vivir pues atiende a los factores, ya los decía yo, sociales, económicos y culturales de cada sociedad, porque se habla mucho de una sociedad, pero realmente somos muchas sociedades inmersas desde dentro de una sociedad mayor, que es lo que es, como se podría decir, una sociedad nacional, pero finalmente una forma correcta de vivir es generar llegar a esos estándares o esos indicadores que se conocen como indicadores del desarrollo humano, indicadores en los que se establecen niveles de pobreza, alfabetización, acceso a servicios públicos, entre otros factores. También me gustaría, si me lo permite, pues hacer alusión que efectivamente, ya lo decía yo en un inicio, los jóvenes sí pueden estar activos políticamente en un partido político porque finalmente el mito fue mucho y bastante tiempo se tuvo en cuenta eso, mucho antes de la llegada de las candidaturas independientes, en que la forma de hacer política pues solamente era a través de agrupaciones políticas. Pero justamente con la voz de muchos jóvenes, incluso hablando desde el movimiento de 1968, pues empezó a instaurar más el movimiento de la participación de la juventud en los procesos, también como una exigencia y reclamo, como ya lo menciona George Gallardo. Y pues a su vez también ya decíamos que la participación ciudadana también de los jóvenes surge a raíz de los, pues desde las ONGs, desde talleres comunitarios, y sobre todo pues también vienen a participar activamente. Hoy los jóvenes nos encontramos haciendo política a través de la cultura del meme, que hay que resaltar que parte de las noticias que nos vamos enterando de procesos electorales o demás es porque justamente a través del uso de las redes sociales como, como medios potenciales para generar esta información, siempre con límites y respetos, y también haciendo la verificación de las noticias para evitar las fake news, pues podemos realizar esta cultura, esta interacción de la información, manejo de la información y también desde los jóvenes, bueno, hacerlo de una forma más chusca y divertida como es la cultura del meme, ¿no? Que sin duda ha sido como una forma también de comunicar a aquellos que no les gustan las noticias o que no se ven inmersos en ese acceso a la información, de conocer los datos que son coyuntura nacional. Ahora, me gustaría que el licenciado Aldrin pues, nos contestara con esta pregunta que es muy, muy de su especialidad y de mucho de su tema, que cuál sería, como estudioso del derecho electoral, la estrategia que sugieres para que los jóvenes, para acercar a la juventud a la participación propiamente electoral. Mira, antes de contestar a tu pregunta, me gustaría responder y abonar lo que acabas de decir, que pregunta nuestro amigo Jos Gallardo. Él menciona si se puede participar o desde la comunidad podemos participar. Claro, desde el entorno familiar podemos participar. Desde el momento que expresamos, desde el seno familiar estamos participando de forma activa. Desde nuestra cuadra, como lo mencionabas al principio, con el alumbrado público, con la seguridad, que no tenemos carreteras, que no tenemos banquetas. Desde ese momento estamos participando en nuestra comunidad. Posteriormente podremos participar en nuestro municipio y así posteriormente ir incrementando o ir, digámoslo, involucrándonos más en la vida democrática. Ahora bien, ¿cómo podemos involucrarnos los jóvenes con respecto a las elecciones que están en puerta? Yo creo
y me he dado cuenta muchas veces que los jóvenes tenemos hambre de participar, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. En el caso particular, yo no sabía cómo hacerlo y empecé por informarme. Y te platico mi experiencia, déjame, si me lo permites. Desde la licenciatura me fui involucrando en los lugares públicos donde tenía acceso. Te hablo en específico en Tlaxcala. En Tlaxcala tenemos una casa de la cultura jurídica. Yo cuando era estudiante no me permitían acceder a algunos eventos como son los diplomados o como eran las conferencias, estas que les llaman conferencias magistrales. Tampoco me permitían acceder porque primera no tenía el 75% acreditado de la licenciatura y en segunda porque no tenía título profesional o en su caso cédula profesional. Entonces accedían más los abogados litigantes, los que se dedicaban al servicio público. Entonces yo recuerdo mucho a una licenciada que no diré el nombre, me lo reservaré, que me dejaba acceder a esos eventos, pero obviamente me decía que no me podía inscribir y que no me iba a dar constancia de participación. Y yo le dije que yo no la necesitaba, que nada más me quería ir a informar de los asuntos que hablaba. Y así fue. Había ocasiones en que no alcanzaba lugar y cuando alcanzaba lugar tenía que ceder el lugar a la persona que estaba inscrita en ese evento. Entonces yo me quedaba ahí parado escuchando al ponente y te digo algo y te soy sincero, no entendía absolutamente nada al principio, nada. Había cosas de las que hablaban y nosotros todavía no la veíamos en la licenciatura. Esa fue una. Me fui involucrando poco a poco. En Tlaxcala tenemos la Casa del Artista y del Artesano. Ahí, de igual forma, me llamó mucho el cine, mucho la atención del cine. Entonces, platicando con la directora de la Casa del Artista y del Artesano, se nos ocurrió hacer un ciclo de cine. Entonces proyectamos algunas películas, empezamos a platicar de democracia, de la participación juvenil. Éramos pocas personas, éramos como 10, pero entendíamos y entendimos que desgraciadamente no a todos les interesa. Y si les interesa, no saben cómo hacerlo. De igual forma, en la casa de Desiderio Hernández Xochitl, decidimos hacer mesas de trabajo para buscar la forma en que los jóvenes se involucraran en la vida pública del estado de Tlaxcala. Lo logramos, pero no al impacto que nosotros hubiéramos querido. Posteriormente a esto, en el 2000, si no mal recuerdo, en el 2017, la Asociación Civil Olin Jóvenes en Movimiento, que tú seguramente conoces muy bien, emitió una convocatoria para hacer talleristas. Estos talleres se referían a la participación juvenil, pero en específico al día de las elecciones. Entonces, yo recuerdo haber venido aquí a la Ciudad de México como 4 veces a tomar esas capacitaciones y afortunadamente con la ayuda del director en ese entonces, del doctor Osvaldo Ramírez Ortiz, el director de la Facultad de Derecho, pude realizar algunos talleres. Con la ayuda de la directora de la Casa de la Cultura Jurídica pude realizar unos talleres. Entonces entendí, te platico todo esto porque entendí que si los jóvenes queremos participar en la vida pública de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra comunidad, de nuestro municipio, primero tenemos que informarnos, porque si no, no vamos a saber cómo hacerlo. Yo alguna vez me puse a pensar, y lo he platicado, si queremos cambiar al país, primero tenemos que entenderlo cómo es. Tenemos que entender sus instituciones, tenemos que entender sus normas, tenemos que entender cómo se vive para poder después cambiarlo. Si no, no vamos a poder hacer nada. Sí, primero tienes que conocer el sistema para transformar el sistema. Sí, es algo que siempre se maneja mucho desde la teoría, ¿no? A veces sí es necesario el cambio del sistema con la revolución, pero también el cambio del sistema viene con las ideas. Muchas de las ocasiones, pues así sucede, ¿no? Hay que conocer, hay que mantenernos informados y por eso es que reiteramos que la participación ciudadana invariablemente va ligada a los derechos de acceso a la información, transparencia, en ese uso y exigencia de los mismos. Pero yo también te quisiera hacer esta misma pregunta de cuál será la estrategia electoral para acercar a la juventud al proceso electoral
como si te estuviera preguntando un partido político, como si fueras alguien activo del Instituto Nacional Electoral. Que propiamente el Instituto Nacional Electoral entiende que la participación juvenil la realiza a través de, ya lo mencionábamos, de las consultas infantiles y juveniles, o ya lo hace el Tribunal Electoral a través de diversas también conversaciones, tertulias, mesas redondas y demás. También está de claro que el INE y el Tribunal Electoral, así como el FEPAD y otros organismos institucionales locales en materia electoral, bueno, también se enfocan en realizar estos conversatorios que a veces pues no tienen la difusión que es necesaria y que pues caemos otra vez en el desconocimiento de la información, ¿no? En no saber cómo. Pero si fuera yo un partido político, la que te está preguntando es cuál sería una estrategia, tanto de partidos políticos, candidatos independientes, como por parte del instituto para acercar a la juventud a este proceso electoral, porque ya se habla mucho del abstencionismo, incluso hay gente que menciona que el abstencionismo podría ser la verdadera esperanza de las elecciones, porque sería una forma en la que de forma indirecta se le estaría exigiendo a los partidos que cumplan con lo que han prometido. Claro, mira, si me lo permites, te contesto. Como sabes, en materia electoral existen tres autoridades: la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso a nivel federal. Ahora, ¿cómo hacer que estas instituciones, que estas tres instituciones se enfoquen en los jóvenes y que a la vez los jóvenes tengan interés por estas instituciones? Lo repito, emitir convocatorias de participación. ¿Cómo? Vamos a hacer mesas de trabajo, vamos a hacer tertulias, vamos a organizar talleres, vamos a organizar conferencias, vamos a organizar diplomados tal vez, siempre y cuando tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no se los prohíban. Ahora, si tú me lo preguntas como partido político, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como partido político? Yo, licenciada Silvia, ¿qué es lo que tengo que hacer para atraer a jóvenes? Pienso que lo mismo. Pienso que tienes que hacer lo mismo. Obviamente, como todo joven, vamos a pensar, este partido político, como ya se vienen las elecciones, ya quiere que participemos, ya me llaman, pero cuando no hay elecciones, cuando no es procedimiento electoral, pues no, ni le intereso, ¿no? Pero es que yo pienso que solamente así un partido político puede atraer a jóvenes, invitándolo. Y obviamente que haga bien las cosas el partido político, porque si a la primera que tú asistes, o que yo asisto, o que asiste cualquier ciudadano, cualquier joven, a un evento de un partido político y las cosas las hace mal, pues obviamente no vamos a querer regresar. Entonces, ¿tiene que haber capacitación por parte de los partidos políticos? Sí, pero una capacitación de calidad, de personas que realmente sepan. Y si va a haber mesas de trabajo con un partido político, que las haya bien, no que nada más haya simulación. Creo que todos hemos estado o hemos visto cómo a los jóvenes se les invita nada más para tomarse la foto, para simular que están en algún evento, para simular que están participando. Creo que eso es lo que no tienen que hacer los partidos políticos, porque la juventud se decepciona por ese tipo de actividades, cuando solamente hay simulación y no realmente está la capacitación como debe de ser. Sí, sí, sin duda es mucho trabajo el que tenemos que hacer, pero volvemos al tema. Es un trabajo conjunto que tenemos que hacer jóvenes, niños, adultos, mujeres, hombres. Es un trabajo de todos, porque finalmente vamos a estar generando pues la construcción de nuestras ciudades. Eh, por último, me gustaría cerrar con un último comentario que nos hace llegar la audiencia,
que habla Gilberto Amaro, que la participación ciudadana depende de la promoción de la participación en la toma de decisiones de los gobiernos o a través de los movimientos sociales ONGs. Bueno, a esto te puedo contestar, Gilberto, que efectivamente al inicio de esta charla ya comentábamos que la participación ciudadana puede ser tanto pública como privada. La participación pública la vemos reflejada ya en las elecciones o en esos procedimientos institucionales gubernamentales, y pues desde lo que ya mencionaba también George Gallardo, ¿no? Desde la comunidad, desde la familia, desde asociaciones o no gubernamentales, y que se conoce como un activismo, ¿no? Que es más llamado como activismo, y participación ciudadana lo engloban más o por como un acuerdo, creo que de cultura de todos nosotros entendemos como participación ciudadana enfocado a un tema político público, pero no es así. La participación ciudadana es un género y las especies son, pues, lo público y lo privado. Eso es lo que te podríamos contestar. Yo te agradezco mucho, licenciado Aldrin, la participación que has tenido para con la revista, sobre todo la participación y los datos que nos mencionas de las elecciones que se vienen, el porcentaje de la población de jóvenes que estaremos participando en las elecciones, que nos comentaba son cerca de los 30 millones. Y también, pues, sobre todo hablando de lo que ya decíamos, una forma de generar la participación ciudadana y ir teniendo esa cohesión social, esa construcción de tejido social que se ha ido perdiendo, es pues únicamente a través del conocimiento, del acceso a la información, y parte del trabajo que hacemos en Revista Divergencia, lo reitero, es generar estas charlas con gente profesional, con gente que conozca diferentes temas, para llevarlos a ustedes, la audiencia de Revista Divergencia, para que conozcan y tengan herramientas que permitan trascender su sociedad o la comunidad en la que habitan. Me gustaría despedir esta charla con una frase del Dalai Lama, y dice así, que nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a otros, y si no podemos ayudar, al menos no hacernos daño. Con esto cerramos, amigos de la revista Divergencia, agradeciendo la audiencia y el tiempo que han tenido para vernos, agradeciendo al licenciado Aldrin Centeno. Me despido deseándoles una bonita noche y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Yo soy su colaboradora y amiga de la revista Divergencia, Silvia Isabel Martínez. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación.